chileno Pablo Neruda dijo: conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y Dios sabe que yo he conocido el fuego del cariño de ustedes. Este público que nos permite entrar a sus hogares todas las tardes y compartir este rato. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, mi esposo no entiende que necesito dejar mi profesión. Mi mujer se siente culpable y está truncando nuestro sueño. Esto ya no es un sueño, es una maldición. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Apolo. Daisy, ¿por qué estás llorando así tanto? ¿Y por qué demandas a Jorge? ¿Y qué le estás pidiendo? Doctor Apolo, demando a mi esposo porque quiero exigirle que anule un contrato, el cual él me quiere obligar a hacerlo. Pero no se puede, doctora, no se puede anular. Que busque un reemplazo, que haga ese contrato. Y así nosotros podremos estar mucho mejor, ya que yo quiero abandonar mi profesión. Explícame, ¿a qué se dedican ustedes? Mire, doctora, yo me permití traer unas fotografías, si gusta verlas, para que me entienda. A ver, señor director. Mire, este show lo hacemos mi esposo y yo desde hace 5 años. Le explico. Nosotros desde pequeños amamos el fuego. Es lo que llevamos dentro, es lo que amamos. Y gracias a eso es lo que nosotros nos unió. Después de 1 año de relación decidimos casarnos. Tenemos 5 años de feliz matrimonio. Nosotros vivimos en Los Ángeles. Yo salí de México hace 2 años y no había vuelto. Y hace 3 meses decidí volver. Decidí volver para conocer a un sobrinito. Tenía 2 años sin ver a mi hermana. En ese tiempo, ella tuvo un bebé. El niño tenía 1 año y medio. Tranquila, amor. Búscame, por favor, unos pies. Perdón, No, tranquila. por favor. Quiero que entienda mi esposo que yo quiero dejar esa profesión porque es una necesidad ya, no estar ahí. Pero cuéntame por qué. Si esto es lo que los ha unido, esto es lo que los... O sea, es la forma de ganarse la vida para ustedes, ¿correcto? O sea, ¿cuál es la razón de que quieres parar ahora? El motivo fuerte es que sucedió una desgracia que marcó mi vida. Hace 3 meses visité a mi hermana en México, después de 2 años sin verla. Quisiera conocer a mi sobrinito, un hermoso bebé que yo veía en fotografías y que tenía ganas de cargar y de ver. Pero un fin de semana que fui a su casa, ella me propuso hacer una fiesta con todas mis amigas con las que había convivido. Estábamos ahí conviviendo y hablando cuando una amiga me habló y me dijo que se le había descompuesto el coche, que si podía ir por ella. Pero ella me dijo que sí, que fuera por mi amiga y que ella se quedaba en casa para dormir al nene. Yo fui por mi amiga. Solamente tardé 20 minutos. Cuando regresé a la casa estaba en llamas. Ay, Dios mío. Y yo bajé del coche gritando, preguntando por mi hermana y por mi sobrino. Ay, Dios mío. Ellos No. fallecieron ahí. Perdieron la vida tu sobrinito, tu hermana. Fallecieron en ese terrible incendio. Y de ahí decidí no volver a jugar con el fuego. Ay, Dios mío. Ay, sí, por Dios. Otra de las razones es que quiero tener un bebé. Después de 5 años de matrimonio, quiero tener un hijo de él. Y nosotros que nos dedicamos a esto, hay una regla muy importante por salud.
La mujer no puede salir embarazada porque inhalamos gasolina, otro tipo de solventes, el humo. Y si sale embarazada, no puede seguir No trabajando. podemos seguir trabajando. Ok. Daisy, te entiendo. Te acompaño en tus sentimientos de corazón y le pido a Dios que los tenga en su gloria y los tenga bien. Jorge, ¿cómo respondes? Doctora, yo vengo a pedir su apoyo. Su apoyo porque desde que sucedió esto, todo se está desmoronando. No encuentro cómo solucionarlo. Y para mí es muy difícil ver a mi mujer así. Pero también es difícil el saber que ya no quiere seguir con nuestros sueños. Yo vengo a pedirle su apoyo y a exigirle a mi mujer que se someta a una terapia psicológica. No estoy loca. Yo sé que no estás loca, amor. No, pero no, Estoy loca. Daisy, no es de loca. O sea, es ayudarte a vencer un poco este dolor justificado que estás sintiendo, porque eso es justificado, pero yo considero que todos los seres humanos necesitamos ayuda cuando pasamos por un shock muy grande. O sea, yo no lo estoy tomando como que él dice que tú estás loca. No. Lo tomo como que está preocupado porque está sintiendo un dolor que te está consumiendo. Eso, o sea, yo lo tomo por ese lado, no lo estoy viendo por el otro. Lo que yo necesito que tú me expliques es este contrato del cual ella me habla. Ella habla de anular un contrato. ¿De qué se trata el contrato? Mire. ¿Por cuánto tiempo es? ¿Cuán lucrativo puede ser? ¿Habría penalidad si lo rompemos? ¿Me hace falta? Claro. Eso es lo que me hace Aquí falta tengo el saber. contrato, doctora. Lo traje para que lo vea. Es un Lucas. contrato de 1 año por toda Europa, haciendo presentaciones de fuego. Sí. En el contrato se estipula que somos 3 integrantes. Mi mujer, una amiga y yo. En las cláusulas, si uno de nosotros 3 no se presenta, nos cancelan todo el contrato. O sea, no hay de que podamos sustituir a alguno de nosotros. O sea, tienen que ser las específicas personas. No puedo. No se puede. Y lo peor de todo es que son sanciones. Como yo soy representante de la compañía, si alguno de nosotros falta o no se realiza la gira, yo tengo que pagar $10,000. Y no los tenemos. Y además eso ha sido nuestro sueño. Hemos trabajado años para esto. Y cuando se presenta, sucede lo de mi cuñada y mi sobrino. A mí también me duele, y me duele mucho. Pero yo se lo he dicho, no fue su culpa. La velita que se encendió no la puso ella. Lo que hacemos nosotros Sí fue es mi arte con culpa, fuego. Sí Ok. fue mi culpa, doctor. Aguántate ahí un minutito, espérate. Hagamos una oración por Yuli y por Moisés. Que Dios los tenga en su gloria y que le mande la paz que ella necesita en su corazón para poder continuar enfrentando esta vida. Hacemos un receso y regresamos enseguida.